Hola, comenzamos un pequeño tutorial para aprender a manejar KiCad, que es un software de diseño y fabricación de circuitos impresos. Contiene varios editores, aunque nosotros fundamentalmente vamos a trabajar con el editor de esquemas y el editor de placas, que este es fundamentalmente nuestro objetivo, diseñar nuestra propia placa de circuito impreso. Lo vamos a hacer de la mano de un proyecto de inversor fotovoltaico alimentado con batería, que puede ser de 12, 24 o hasta 48 voltios. Está basado en este chip. Podemos abrir la hoja de datos y el fabricante nos ofrece un circuito de aplicación típico que habrá que testear y en función de los resultados hacer mejoras. Nosotros en este primer prototipo no vamos a incluir estas resistencias de realimentación que nos permitirán determinar, junto con toda esta red, que nos permitirán determinar si hay una sobrecorriente en el circuito. Si en caso de producirse esa sobrecorriente, la tensión alcanzada en estos puntos sería suficiente para que, llevada a la entrada I-TRIC por aquí, pues pusiesen alta impedancia las salidas y dejase de proporcionar potencia a esas salidas, en este caso a alimentar a este motor. Bien, pues nosotros lo que vamos a hacer es justamente seguir este circuito que nos dice el fabricante con sus valores recomendados y vamos a emplear como microcontrolador un Arduino Nano. Bueno, pues volvemos a KiCad. Cuando abrimos KiCad, abrimos un proyecto de KiCad, nos ofrece esta vista, esta ventana. Y a la izquierda tenemos el panel de navegación. Toda la información que vayamos generando KiCad se va a guardar en el directorio del proyecto. Al proyecto le ponemos un nombre, este sería el nombre de este directorio, de esta carpeta, y bajo ese nombre se van a conservar la mayoría de los archivos que generemos con cada uno de los editores. Y aparte, en ese directorio podemos guardar información como hojas de datos, como hemos visto, o algunas notas que queramos no olvidar. Bien, pues vamos a abrir también esta hoja de datos, que es de un chip de regulación de tensión, y este es el esquema que el fabricante nos dice con el que lo debemos polarizar, un filtro de esta forma o un filtro en pi si queremos cumplir con esta norma europea. Nosotros lo que vamos a hacer es básicamente cumplir con este circuito y con las características que nos dice que tiene que tener la alimentación del circuito integrado de potencia que hemos visto anteriormente. Bueno, pues vamos a KiCad, abrimos el editor de esquemas, que lo podemos hacer haciendo clic aquí o haciendo clic en el archivo. Yo voy a hacer clic en el editor de esquemas. Bueno, ya lo tenía abierto. Lo que vamos a hacer es analizar brevemente pues cada uno de los componentes del circuito. Aquí tenemos el Arduino Nano. Se trata del microcontrolador que vamos a emplear para controlar el circuito de potencia que estará por aquí. Bueno, pues vamos a verlo un poco. Lo que hacemos es, con estas salidas digitales del Arduino, que básicamente son del puerto D, pues las llevamos a las entradas de control del circuito de potencia. Entradas de control. Esta entrada de aquí nosotros la vamos a programar en lugar de, como explicábamos antes, controlarla por la red de realimentación. Entonces vamos a hacer un control más sencillo en este primer prototipo. Y el resto, vamos a ver un poco ahora más en detalle este circuito de potencia. Bueno, pues este circuito de potencia, aquí lo tenemos. Bueno, también podemos hacer zoom desde aquí. Abriríamos una ventana de zoom y lo que encuadremos en esa ventana se ajustará a la pantalla. Bien, pues estas serían las entradas de control y, como vemos, la conexión con el Arduino es simbólica. Simplemente hemos puesto una etiqueta, le hemos puesto un nombre a esa etiqueta y
todos los puntos que lleven la misma etiqueta estarán conectados desde el punto de vista eléctrico. Por ejemplo, aquí tenemos Power Supply, que estará conectado a este Power Supply de aquí, y también estará conectado a este Power Supply de aquí, y también a este Power Supply de aquí. Todos ellos están conectados. Aquí pone VDD Supply. Este VDD Supply estaría conectado con este otro VDD Supply. En fin, creo que se entiende. Las etiquetas que tienen el mismo nombre lo que hacen es una conexión simbólica. Bueno, pues otro elemento que tenemos que analizar es este componente de aquí, que simplemente es un conector para alimentar un ventilador, que va a necesitar nuestro chip de potencia. Este chip de potencia tiene que estar convenientemente refrigerado y le vamos a poner un disipador con un ventilador. Luego tenemos aquí la tierra de alimentación y aquí, o el negativo de alimentación, y aquí estaría el positivo conectado al regulador de tensión que nos permitiría sacar los 15 voltios con el que opera la lógica interna de alimentación de los puentes de los transistores de potencia que tenemos aquí. Bien, esta parte del circuito básicamente lo que tratamos de cumplir es lo que comentábamos antes, el filtro de alimentación que requiere este circuito, pero también los condensadores que tiene la entrada de alimentación de potencia que requiere este chip que tenemos aquí, el CIPOS, que es así como lo llama el fabricante, y también los condensadores que tiene que tener la entrada de alimentación del CIPOS, del chip de potencia. Entonces es un híbrido entre las dos configuraciones. Y por último, quiero comentar este interruptor que he puesto aquí, que es una solución que he buscado para cumplir con uno de los requisitos que nos pide el fabricante del chip de potencia, y es que la tierra lógica y la tierra de potencia solamente pueden estar conectadas en un punto, ya que las grandes corrientes que tenemos en la parte de potencia pues pueden provocar ligeras subidas de tensión en los diferentes puntos a tierra. Por tanto, para que no se produzcan interferencias en la lógica, solamente se pueden conectar ambas tierras en un punto. Luego, a la hora de fabricar la placa, pues no pondremos este chip y simplemente interconectaremos estos puntos, y será de esa forma las mantendremos separadas y las conectaremos únicamente en este punto. Bueno, pues vamos a ver cómo sería el circuito impreso, el diseño del circuito impreso de la placa PCB. Aquí lo tenemos. Está fabricado en dos placas de cobre. Aquí tenemos ahora solamente la vista de la placa inferior y los componentes. Aquí solamente tenemos la vista de los componentes y aquí vamos a ver solamente la cara superior. Bueno, vamos a mostrar las dos caras para dejarlo así. Bueno, pues este será nuestro objetivo, fabricar un chip como este, un circuito integrado como este. Vamos a ver las dimensiones que tiene. Hacemos clic en esta esquina con la barra de herramientas con la herramienta de medida, trazamos una diagonal y vemos que tiene aproximadamente 100 por 100. Esas serían las dimensiones de esta placa. Bueno, pues como presentación aquí hacia el proyecto, yo creo que es suficiente. Muchas gracias.